tal, chicos? Bienvenidos al aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana veremos el capítulo número 10. Muy bien, chicos, entonces nuestro tema de esta semana, reproducción. Recuerden que la reproducción puede ser de manera asexual, sin gametos, o sexual con la presencia de gametos. Asexual puede ser por fisión binaria. Por ejemplo, en el caso de las bacterias. ¿Sí? Semana número 2, ¿verdad? Ya lo vimos. Fisión binaria, también llamado bipartición, ¿verdad? La gemación, que nosotros lo vamos a visualizar principalmente en levaduras, mientras que la esporulación se visualiza en protozoarios. Vegetativa es en el caso de las plantas. Pero ojo, no estamos hablando de las flores, obviamente. Las flores es sexual. Recordemos que las flores, ¿sí? Las flores, ¿no? Con sus petalitos, las flores tienen los estambres con los granos de polen, ¿verdad? Y en la parte central, toda la parte femenina, donde se encuentra el ovario con el óvulo. Entonces, cuando a ti ya te hablan del polen, el óvulo, esos ya son gametos. Las flores son como los genitales de la planta y son de tipo sexual. La reproducción vegetativa en plantas, chicos, se refiere, por ejemplo, a la papa. De una papa sale una nueva planta y eso es reproducción también, pero de tipo vegetativa. Aquí vamos a encontrar por estolón, por rizoma, por partes, por bulbo, como la cebolla, ¿no? Surge una nueva planta. Y también de manera sexual, por esporas, en el caso también de algunos microorganismos, o la esporulación en el caso de las algas, ¿no? En su fase asexual. La reproducción sexual como tal, recuerden, es cuando hay gametogénesis. Siempre hay gametos, un gameto femenino y un gameto masculino. No interesa así el organismo sea hermafrodita, por si acaso. Así sea hermafrodita, si es que hay gametos femenino y masculino, eso ya es reproducción sexual. Obviamente el proceso de formación de gametos se da por meiosis, ¿no? La meiosis 1, meiosis 2, no te lo mencionan por aquí, la reduccional y ecuacional. Eso nosotros lo vamos a ver en unos momentos. Muy bien, chicos, ustedes también en la separata tienen esta parte de texto que lo debemos analizar porque no vaya a ser que algún concepto te venga en el examen. Nos mencionan, la reproducción es el medio natural de perpetuación de la especie. Mediante esta función los organismos vivientes forman nuevos individuos semejantes a ellos mismos. Ojo, semejantes, ¿no? Estos pueden ser sexual o asexual. La reproducción asexual te dicen que es aquella en la que interviene un solo progenitor sin participación de gametos. Ojo, esto es lo más importante. Más allá de que sea uno solo, es que no hay participación de gametos. Las plantas y algunos animales de organización sencilla, así como todos los organismos unicelulares, se reproducen directamente de sus progenitores, sin la intervención de células sexuales o gametos. Se conocen varias formas de reproducción asexual. Aquí estamos hablando de bipartición, gemación, esporulación. Y de la manera sexual es cuando los nuevos individuos resultan de la unión de dos células diferentes llamados gametos. En plantas con flores, los gametos masculinos se forman en los granos de polen y los femeninos en el saco embrionario. Los animales que tienen la reproducción sexual están provistos de un sistema reproductor que se diferencia en cuanto a su morfología y función en masculino y femenino. Es decir, requieren de dos progenitores. Sin embargo, existen organismos hermafroditas que poseen órganos femeninos y masculinos en el mismo individuo. Esta condición es propia de animales inferiores, en algunos casos, en la gran mayoría. En estos organismos existe el proceso de autofecundación, como en el caso de las tenias, ¿no? O en individuos hermafroditas, ¿no? Que se copian, ¿no? Y mutuamente se fecundan, se acopian, o sea, uno encima de otro, como en el caso de los caracoles. Y también en el caso de la lombriz de tierra. En los organismos unisexuales tenemos como ejemplo el sistema reproductor humano. ¿Qué significa unisexuales? Y tal vez por aquí un tema, ¿no? Monoico y dioico.
Unisexuales es el dioico, quiere decir sexos separados. Vamos teniendo en cuenta estos términos, por favor. Y monoico es cuando el organismo es hermafrodita. Aquí en esta imagen, que ustedes también la tienen en la separata, les muestran, ¿no?, la escisión, también llamada bipartición, división simple, fisión o fisión binaria, ¿verdad? Te dicen que esto es muy frecuente en el caso de bacterias, pero chicos, aquí vemos algo raro, ¿no? Esta bacteria parece un poco extraña. ¿Por qué? Mira, tiene núcleo, ¿no? O es que han querido representar el ADN, pero en realidad recuerda que la bacteria tiene su mesosoma asociado al ADN y enzimas respiratorias, ¿no? Eso ya lo habíamos visto semana número 2. En el proceso de duplicación de la bacteria o fisión binaria se duplica el ADN, ¿no? Luego se duplican los mesosomas y al final termina separándose en 2. No es tanto así, esto parece más que todo una mitosis de una célula eucariota. Y mitosis no es lo mismo que fisión binaria, la mitosis es de células eucariotas. Recuerden que las bacterias son procariotas o procariontes, como quieran llamarlo. En el caso de la gemación, te dicen, ¿no?, que la célula madre produce hijas más pequeñas o yemas, ¿no?, que se desprenden y forman células semejantes a ella. Es muy frecuente en el caso de las levaduras, ¿no?, en un tipo de hongos. Sale una yemita, a esta yemita le puede salir otra y estas van creciendo, creciendo, creciendo. Gemación, cuando salen yemas. Y la esporulación, se forman pequeños núcleos, ¿verdad? Y estos núcleos luego salen como si fueran pequeñas semillitas, ¿sí? La célula se vuelve polinucleada, se originan muchas células hijas y se da, por ejemplo, en los protozoos. Continuamos con la reproducción asexual. La reproducción asexual en el caso de las plantas, recuerden que es reproducción asexual vegetativa. Y la reproducción asexual vegetativa es por una parte de la planta. Por ejemplo, por tubérculo, como en el caso de la papa. ¿Han visto cuando a la papita le empiezan a salir raíces? Si tú lo pones en una maceta con tierrita, obviamente van a crecer papitas. En el caso del rizoma, en el caso del lirio, ¿el rizoma qué es? Es como un tallo, pero subterráneo. O sea, parece una raíz, ¿verdad? Pero es como un tallo subterráneo y de donde surge una nueva planta. Pero mira el estolón. El estolón es un tallo aéreo, ¿sí? Y sale, va creciendo. Esto es como una planta rastrera, ¿no?, en el caso de la fresa. Y por último, por bulbo, en el caso, por ejemplo, de la cebolla. Tú una cebollita la pones en la tierrita, le van a crecer raíces como tal y va a crecer toda una planta, ¿no?, con su tallo, todo. La reproducción asexual en el caso de los animales, chicos, se da principalmente en el filum Cnidaria, como lo estamos viendo aquí en la separata, por el proceso de gemación, ¿verdad? Ahí se ve más o menos. La gemación, eso es en el caso de la hidra, ¿no? Vemos la hidra adulta y cómo le va creciendo una yemita, hasta que esta yemita se hace independiente y salta del cuerpo de la madre, ¿sí? Y queda como un individuo ya por separado. En el caso de la hidra es por gemación. Aquí estamos viendo en la siguiente imagen, el siguiente dibujito, el filum Echinodermata, los equinodermos. Chicos, en los equinodermos recordemos que en realidad, chicos, no es tanto así, ¿ya? La fragmentación que te están mostrando por aquí, la fragmentación es diferente a gemación. En el caso de la fragmentación, chicos, la estrella de mar tiene un anillo de la regeneración, un anillo de células madre que se encuentra alrededor del anillo nervioso. Este anillo con células madre, chicos, cuando el animalito, a ver un ratito, cuando el animalito pierde un pedacito del brazo, así como se ve aquí, este pedacito en realidad se muere, o sea, se seca y se muere. Pero claro que la estrellita, ¿no?, va a ir regenerando el bracito. Se demora un montón, ¿eh?, pero lo va a regenerar, ¿ya? De esta manera, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que termina de crecerle su bracito. Pero esta parte se seca y se muere en realidad. Para que tú tengas dos estrellas a partir de una, tú a la estrellita de mar le tienes que sacar, o la tienes que fragmentar.
la partes a la mitad y le sacas 1 o 2 brazos. Y ahora sí, este fragmento de 3 brazos que tiene por aquí parte del anillo de la regeneración, ahora esto me va a regenerar una estrella nueva. Y estos 2 brazos con parte también del anillo de la regeneración me regenera otra estrella. O sea, ahora sí de una vamos a tener 2. Pero esa es la manera para tener 2 estrellitas. No, esto de aquí no es, ¿se dan cuenta que aquí ha sido fragmentada desde adentro? ¿No? Desde adentro. Esto sí, el brazo con fragmento del cuerpo surge una nueva estrella. Se refiere al anillo de la regeneración, ¿no? Tiene que llevarse un pedacito del anillo con células madre para que me regenere. Y ojo, no regenera rápidamente. Chicos, algo muy importante de los equinodermos. Recordemos cuál es su naturaleza. En el caso de los equinodermos, chicos, ¿ustedes creen que los equinodermos están de manera natural, se están fragmentando los unos a los otros para poder reproducirse? No, pues, no tienen ningún sentido. Señores, los equinodermos son organismos dioicos. Ellos tienen sexos separados, tenemos hembra y tenemos macho, pero no lo podemos diferenciar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos diferenciar hembra de macho. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. ¿Por qué? Porque estos organismos, señores, poseen fecundación externa. Ellos no copulan, no hay contacto sexual, no necesitan identificarse hembras y machos. Motivos por el cual, ¿no? Obviamente, simplemente ellos liberan sus gametos al agua, igual que los peces. No hay dimorfismo sexual. Liberan los gametos al agua y en el agua ocurre la fecundación, en el agua se forma el embrión, en el agua se forma la larva y continúa. Miren el caso de la planaria. En el caso del Phyllum Platyhelminthe, en el caso de la planaria, ¿no? Vamos a encontrar que si tú la partes a la mitad, obviamente se regenera, mira. Esa es su característica principal, ¿no? Ella tiene regeneración. Esta capacidad de regeneración obviamente la ha hecho muy llamativa, porque tú le cortas la cabeza, a la altura que la cortes, ¿ah? Le cortas la cabeza regenera cuerpo y el cuerpo cabeza. Le cortas la cola y de igual manera se va a regenerar. En ella no hay que ser tan específicos como por ejemplo en el caso de la estrella de mar. Es totalmente diferente. Ahora, de igual manera, chicos, yo les pregunto, la planaria es un gusanito, ¿verdad? Plano, fotofóbico, que es acuático, de agua dulce o de agua salada, vive debajo de las rocas. ¿Ustedes creen que su ambiente natural se parten a la mitad unas a las otras para reproducirse? No, ¿verdad? Señores, en el caso de las planarias, ellas sí son monoicas. Ellas son hermafroditas. ¿Cómo copulan? Ojo, pero son monoicas insuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber autofecundación. No hay autofecundación. En el caso de la planaria, ellas necesitan copular unas con las otras para que haya penetración mutua. Ambas quedan preñadas o embarazadas y ambas ponen huevitos. Y esos huevitos obviamente dentro tienen ahí sus larvitas. Como todo gusano, se reproduce por huevos, solo que ella es hermafrodita. Pero ojo chicos, recordemos que en el Phyllum Platyhelminthe estaban 3 clases, ¿se acuerdan? La clase turbelaria, donde está planaria, la clase cesto, de donde está la tenia, ¿verdad? La solitaria, y la clase tremato, de donde está la duela o fasciola hepática. ¿Cuál nos interesa ahorita? Ella. Porque por algo se le llama la solitaria. Señores, en el caso de la solitaria, recuerden que ella puede autofecundarse. Ella es hermafrodita autosuficiente. Se autofecunda, se llena de huevitos. ¿Cómo se llama el huevito? ¿Te acuerdas? Cisticerco, ¿verdad? En el caso de la tenia es el cisticerco. Muy bien, chicos. Entonces, pasamos ahora a la segunda parte, ¿sí?, de la clase, que ya hemos visto todo lo que es la reproducción sexual, tanto en organismos unicelulares, en plantas, en animales. Y es que, chicos, la reproducción asexual está en todos los reinos, ¿ya? En todos. Pero la sexual no. La sexual es muy importante,
porque comprende parte del ciclo celular. El ciclo celular, recuerden que es la interfase y la fase M, que puede ser mitosis o meiosis, ¿sí? La interfase se divide en G1, S y G2. La G1 es conocida también como la fase pre-replicativa. La fase S es de síntesis y la G2 es conocida como la post-replicativa. Esto usualmente lo grafican, ¿no?, de esta manera. La fase M, ¿no?, todo esto es la interfase dividida en 3. La G1, perdón, está al revés, ahí está, listo. La G1, la S y la G2, ¿no? En la fase G1 o prereplicativa, recuerda que la célula se prepara para la división, mientras que en la fase S de síntesis, ¿aquí qué ocurre? Recuerda, se duplica el ADN, ¿sí? Todo el ADN se duplica. Y en la fase G2, o también llamada post-replicativa, aquí la célula se estabiliza. Antes se creía que en lo que es la interfase no había actividad, pero más bien encontraron todo lo contrario, ¿no? Mira, si aquí yo tengo mi célula, aquí yo voy a encontrar una sola molécula de ADN. Pero al final de la fase S, yo voy a encontrar un núcleo más grande y ahora tiene 2 moléculas de ADN, por eso es fase S, ¿sí? En la fase G2 o postreplicativa se estabiliza para ahora entrar a la fase M. Y en la fase M, ¿qué va a ocurrir? O mitosis o meiosis, ¿no? Dependiendo de qué, en dónde estamos. Si nosotros analizamos el cuerpo humano, recordemos, ¿dónde ocurre mitosis? Mitosis ocurre en todo nuestro cuerpito. Pero ¿dónde ocurre meiosis? La meiosis ocurre solamente en gónadas. La meiosis ocurre nada más que en las gónadas a nivel de las células germinales o germinativas. En cambio, la mitosis ocurre en las células somáticas, en las células de nuestro cuerpo, ya que la meiosis nos genera gametos y la mitosis regeneración de tejidos. Muy bien, chicos, aquí tal como les había mencionado, ¿no?, las fases que nosotros vamos a encontrar. La fase G1, la fase S, la fase G2, ¿sí? Recuerden que por ahí también sale la G0, ¿no?, en donde la célula se mantiene ahí estática, no se va a reproducir, no aumenta el número de, ¿sí?, no aumenta el número de células, simplemente se queda estática. Muy bien, chicos. Recordemos que todo esto es conocido como la interfase. En la G1 te dice la célula duplica su tamaño, aumenta cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas, o sea, todo lo va a duplicar. Se da la duplicación del ADN, proteínas asociadas, y existen 2 copias de la información genética de la célula. Si yo aquí le digo a la célula forma cromosomas, me formaría cromosomas simples con una sola cromátide. Pero al finalizar la fase S, si yo le dijera forma cromosomas, me formaría cromosoma doble. ¿Por qué? Porque el ADN se duplicó en la fase S. No nos olvidemos de eso. Y en la fase G2 te dicen que las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse. Los cromosomas empiezan a condensarse recién, ¿sí? Porque recuerda que vamos a ver cromosomas bien formados recién en la metafase. En la mitosis, ¿no?, o división celular, ya aquí te mencionan que se separan los 2 juegos de cromosomas, ¿no?, tal como lo podemos ver aquí hacia los costaditos, ¿sí? Y se da la citocinesis, la división celular, y ahora tengo 2. Y ahora cada una va a ser nuevamente una célula, la cual puede realizar el proceso del ciclo celular. ¿Esto dónde lo vemos así de rápido? Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la piel, cuando la piel se va regenerando. Esta imagen también les muestra este proceso, ¿no? En toda la interfase, aquí está la fase G1, S y G2. En la interfase, chicos, miren todo el ADN, todo el enmarañado, es la cromatina, ¿no?, duplicada, o sea, acá hay 2 moléculas de ADN, 2 cromatinas. En la profase, recuerden ya, profase, metafase, anafase, telofase y por último la citocinesis, que es la división celular. La profase te mencionan que aquí los centriolos se dirigen hacia los polos, ¿sí?, hacia los lados. Vemos que
Aquí ya la cromatina se está enrollando para formar cromosomas. Recuerda que esto es la prometafase. En prometafase ya podemos ver cromosomas, pero en la metafase los cromosomas están alineados, miren. En metafase vemos cromosomas alineados, la formación, el uso acromático ya bien definido. Desde aquí ya está bien definido, solo que está jalando, ¿no? Está ordenando a los cromosomas de manera lineal. En la metafase ya los vemos lineales porque en anafase el cromosoma se separa de la mitad, ¿no? De su centrómero. El centrómero se parte y el cromosoma empieza a migrar hacia los polos, para que por último en la telofase se dé también la citocinesis, la división, para luego formar nuevamente el núcleo, se descondensa la cromatina y queda como tal expandida. En el caso de la citocinesis, chicos, en la célula vegetal es diferente que en la célula animal, ¿no? En el caso de la célula animal, la célula es como que tiene un anillo aquí de actina que hace como el estrangulamiento de la célula, para que la célula animal se parta en dos. Pero en el caso de la citocinesis en la célula vegetal, la división viene desde dentro hacia afuera, ¿no? Este es conocido como la placa celular o también lo llaman fragmoplasto. ¿Sí? El fragmoplasto me genera una nueva pared celular. Vamos a ver ahora la meiosis. ¿Sí? La meiosis tiene las mismas etapas de manera general. Me refiero a, tienen su interfase, su G1, su S, su G2 y luego la fase M, que en este caso sería meiosis. Recuerden que la meiosis se divide en dos, ¿no? La meiosis 1, que es la reduccional. ¿Por qué reduccional? Es que recuerden que de aquí, de meiosis vienen 2N, N, y por último, ¿no? N, pero estos N son de cromosoma doble y aquí los N que terminan son de cromosoma simple, ¿no? Cromosoma doble y aquí cromosoma simple, cromosoma simple. Es la gran diferencia. Por eso esta primera meiosis es conocida como la reduccional y esta de aquí la conocen solo como la ecuacional. Porque mira, esta célula tiene un cromosoma nada más, ¿eh? Pero un cromosoma doble. Y este de aquí, un cromosoma, pero es un cromosoma simple. En ambos casos hay un cromosoma, pero de diferente tipo. En la meiosis 1, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo, chicos, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. Pero recordemos que en profase vamos a encontrar el leptoteno, cigoteno, paquiteno. Encontramos el diploteno y la diacinesis. Vamos a encontrar esas 5 etapas, en donde recordemos que en paquiteno es en donde ocurre el proceso del crossing over, conocido como la recombinación genética, el intercambio de genes. En leptoteno, chicos, se pueden visualizar los cromosomas enrollándose, ¿sí? Enrollándose y generan los cromosomas plumbosos o los cromosomas en bouquet. Cromosomas en bouquet. Recuerden que la gran diferencia entre meiosis y mitosis, una de las diferencias, ¿sí? Es que tú en meiosis puedes visualizar cromosomas desde la profase. No hay que esperar a metafase. Desde profase ustedes ya pueden visualizar cromosomas. En cambio, en la mitosis no es así. Recién en metafase o en prometafase se pueden ver cromosomas. Ya en el cigoteno vamos a ver los cromosomas ya bien armaditos, ¿verdad? Vamos a hacer otro colorcito. ¿Sí? Ya vemos los cromosomas bien armaditos y por eso en el paquiteno se da el proceso, ¿no? De entrecruzamiento. Cuando ya vemos en diploteno y ya los cromosomas están empezando a separarse, ¿verdad? ¿Sí? Y en la diacinesis ya vemos las zonas donde han ocurrido, ¿no? Donde han ocurrido el entrecruzamiento. Acá se puede visualizar, acá te mencionan también la presencia de las tétradas y los quiasmas. Quiasma, cuando a ti te mencionan quiasmas son los lugares en donde han ocurrido el cruzamiento. Esos son los quiasmas, donde ocurrieron
los entrecruzamientos donde ocurrió la recombinación genética. Luego ya la metafase va a ocurrir ya de manera común, así como está acá, ¿no? Metafase, anafase y telofase. Pero recuerda que estas etapas son un poco retardadas. ¿Por qué? Porque la profase 1 tomó mucho tiempo. La profase 1 ha tomado mucho tiempo. Por eso es que las otras etapas ya se llaman un poco más retardadas. Luego de una rápida intercinesis, mira, acá te lo enumeran, ¿no? Profase 1, metafase 1, anafase 2, telofase 1 y de frente, ¿no? A la profase 2, metafase ya. Aquí falta algo. Y es el proceso llamado intercinesis. ¿Qué es esto? Bueno, la intercinesis no es una interfase completa, es como una preparación rápida de la célula para una siguiente división, para una siguiente profase, metafase, anafase y telofase. Esto de aquí es muy similar ya a una mitosis, por eso se llama simplemente, ¿no?, la ecuacional. En donde, mira, acá nos damos cuenta que están recombinados, ¿no? Mira, los recombinados, ¿qué va a ocurrir? Ahora aquí vienen, se separan y al final, mira por aquí, ¿cómo terminan? ¿Ves? 4 células, siguen siendo haploides, ¿ah? Mira, ¿cuántos cromosomas tiene esta célula? 2, ¿verdad? 2. Y aquí al final, ¿cuántos cromosomas hay? 2. Solo que aquí hay 2 dobles, mira, 2 dobles y al finalizar hay 2 simples. Lo mismo que te explicaba hace unos instantes. Aquí hay 2 cromosomas dobles, pero aquí hay 2 cromosomas simples. Este proceso de meiosis es sumamente importante, chicos. Recuerden, tanto para la regeneración de tejidos en mitosis como para la generación de gametos en la meiosis. En mitosis tenemos aquí, mira, 4 cromosomas, ¿no? 2 rojos, 2 negros. Y aquí al final, de igual manera, habrán 2 rojos y 2 negros. Aquí en la meiosis inicia también una diploide. Mira, aquí inicia diploide y acaba diploide. Aquí inicia una diploide. Ahora mira acá al final. Mira cuántos hay. Aquí hay haploide, 2 nada más. Y al final se divide y al final quedan haploides. ¿Ves? Aquí ya es haploide. Y aquí continúa haploide. Solo que aquí hay cromosoma doble y cromosoma simple. En la espermatogénesis y la ovogénesis, chicos, la generación de gametos, aquí seguimos hablando de meiosis. ¿Sí? Recuerden que en la espermatogénesis vamos a obtener, ¿no?, las espermátidas redondas. Y luego ya viene el proceso de diferenciación o espermiogénesis. Al final, para obtener los espermatozoides, recuerden, haploides. Pero en este caso, de una diploide, obtenemos 4 haploides. Miren. En cambio, en la ovogénesis, aquí hay una diploide y obtenemos una sola haploide. ¿Qué ocurre aquí? Señores, ocurre el proceso de selección. En el caso del sistema reproductor femenino, ocurre selección. En cambio, en el caso de los varones, ocurre una producción en masa. Por eso es que muchas veces también pueden tener errores genéticos. Sobre todo también porque las gónadas masculinas están más expuestas que las femeninas, ¿no? Las gónadas femeninas, los ovarios, se encuentran en el interior del hueso, o sea, protegidas por el hueso pélvico. En cambio, las gónadas masculinas están simplemente protegidas por el escroto, por piel, que lo vamos a ver en unos instantes. Tal como lo vemos aquí, ¿no? Miren, el aparato reproductor masculino. Todos lo conocemos esto ya desde la época del colegio, ¿verdad? Sumamente similar al de la mujer. Todo es análogo, no lo olviden. Solo que en el caso del varón, el conducto excretor y el conducto reproductor se fusionan en uno solo, ¿no? Aquí, a través de la uretra. Por eso es que los conductos se hacen uno solo y tanto la orina como el semen salen a través del mismo conducto. Las gónadas, acá está la gónada, el testículo. El testículo es el productor de espermatozoides, pero no olvidemos que el epidídimo es importantísimo, ya que en el epidídimo, ¿sí?, en el epidídimo ocurre el proceso de la maduración de los espermatozoides. Si nosotros sacamos un espermatozoide de testículo, este espermatozoide es incapaz de poder fecundar, es incapaz de moverse. ¿Dónde los espermatozoides adquieren su capacidad de moverse? A nivel del epidídimo, no se olviden, aquí maduran.
¿Y qué sucede si los espermatozoides no se utilizan? No hay ningún problema, mejor, se reabsorben y se utilizan como fuente de energía, por si acaso. Y de lo contrario, serán expulsados, ¿no?, a través del conducto deferente, ¿verdad? Sale, pasa y sale. Por aquí encontramos la famosa próstata, ¿sí?, en las vesículas seminales, junto con las glándulas de Cooper, que no se visualizan, ¿verdad? Las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper forman secreciones para el volumen general del eyaculado. Recordemos que a nivel prostático, las glándulas de Cooper también van a producir un líquido, un fluido, el cual prepara la uretra, ¿no?, para la salida de los espermatozoides y que ayuda también a neutralizar el pH vaginal. Esto es obviamente antes de la eyaculación. En tu separata te muestran también este dibujito, ¿verdad? Nuevamente es el proceso de la espermatogénesis, ¿no? Todo parte de la espermatogonia, que es diploide, el espermatocito primario, el espermatocito secundario, ¿sí? Y luego ya el espermatocito secundario, esto es luego de la meiosis 1. Esto es meiosis 1. Aquí ya ella ya es haploide. La espermátida viene luego de la meiosis 2, que también es haploide, obviamente, ¿no? Y ya los espermatozoides vienen al final. Preguntas recurrentes en el examen también han sido con respecto a lo que vemos en estos momentos en pantalla. Los músculos que se encuentran a nivel del pene. Aquí estamos visualizando los cuerpos cavernosos, ¿no?, que constituyen, te mencionan, columnas de tejido eréctil situadas en la parte superior del pene. Estas se llenan de sangre durante un proceso de erección. El cuerpo esponjoso o cuerpo cavernoso uretral tiene por función evitar que durante la erección se comprima la uretra, conducto por el cual son expulsados tanto el semen como la orina. Cuando el pene se encuentra en dicho estado, contiene solamente el 10% de sangre. Los cuerpos cavernosos absorben el 90% de esta. Estos cuerpos cavernosos entonces en realidad es como una especie de un músculo esponjoso, el cual se llena de sangre para poder mantener la erección. ¿Qué es lo que hace la erección? Bueno, sabemos que obviamente va a mantener el órgano masculino, ¿verdad?, en una posición recta. ¿Cuál es el objetivo? Que la uretra no se aplaste, que se mantenga totalmente con el diámetro totalmente expandido para que los espermatozoides puedan pasar por ahí. Es una cuestión evolutiva, ¿no? Porque si nosotros analizáramos, por ejemplo, los penes en el reino Animalia, ya, wow, hay una variedad increíble. Hay diferentes formas y diferentes estrategias para que los espermatozoides salgan, porque al fin y al cabo, recuerden que en la parte de la reproducción, ¿cuál es el objetivo? Lo vimos en la parte teórica. El objetivo es la perpetuidad de la especie. La cópula inherentemente nos trae el concepto de descendencia. Eso es, si es que no hay, obviamente, una protección de cuidado o por medio, ¿verdad? Si es que no hay cuidados de por medio, si es que no hay protección, obviamente va a haber un proceso reproductivo, va a haber un proceso de descendencia. A nivel evolutivo, chicos, la expulsión de los espermatozoides, el cuerpo de cada organismo tiene diferentes estrategias y esto depende mucho de la forma y tamaño del pene. En el reino animalia, como les menciono, la variedad es inmensa, ¿sí? Pero eso no suele venir mucho en exámenes de admisión, ¿no? A nivel de la pre no viene solamente exclusivamente del humano, ¿no?, que ha venido hasta la pregunta esto, ¿no?, de cuerpos cavernosos formados por, ¿no?, o cuerpos esponjosos, formado también por músculo esponjoso, también lo llaman, es una musculatura especializada, ¿sí?, que mantiene, como se menciona, el músculo muy flácido de manera natural y solamente cuando hay cópula es que se mantiene erecto. En el caso del aparato reproductor femenino, encontramos por aquí, a ver, en el caso de la mujer recuerden que los conductos están por separados. Vamos a continuar por aquí. Uretra, miren en la mujer, la uretra lleva hacia la vejiga. La vejiga es un saquito, ¿verdad?, como una bolsita que se llena obviamente de orina, ¿no?, y por aquí se expulsa. En cambio, el órgano reproductor, la estructura reproductora, está aquí, miren,
Por aquí está la vagina, el conducto vaginal, cuello uterino y el útero propiamente dicho. ¿Se dan cuenta? Son conductos separados. En el caso del varón, los conductos están fusionados. ¿Por qué? Cuestiones evolutivas, simplemente. Es que nosotras, recuerden que aquí adentro, a nivel uterino, va a desarrollar un nuevo ser, ¿sí? Es la gran diferencia. Por eso las mujeres tenemos conductos por separado. No se olviden de eso. Por aquí vemos la trompa de falopio, ¿no? Y el ovario como tal. Nuevamente les ponen una imagen del proceso de meiosis, lo que ocurre en el cuerpo de la mujer. Recordemos que al final queda un óvulo nada más y 3 se generan en cuerpos polares. El órgano femenino, chicos, sobre todo el aparato reproductor femenino, siempre ha sido muy estudiado y seguirá siendo muy estudiado debido a la particularidad que tiene de picos hormonales. Y esto obviamente gracias al periodo menstrual. El ciclo menstrual todos sabemos que es un proceso en donde se produce un óvulo, ¿no? El ovocito, el cual viene por aquí, ¿verdad? Y va viajando a través de la trompa de falopio. Pero ojo, los varones también tienen un ciclo, el ciclo espermático. Dura aproximadamente 37, entre 37 a 41 días. Pero ¿por qué no se estudia mucho ello? Lo que sucede es que en los varones es constante. Todo el tiempo se producen espermatozoides. En cambio, en el caso de la mujer, no. Un mes el ovario izquierdo, al otro mes el ovario derecho. Al siguiente mes el izquierdo, al siguiente mes el derecho. Y así se turna uno a la vez. Y como tiene un periodo en donde producen hormonas, hay picos hormonales, en la mujer esto genera muchos cambios. Por eso es que no es bueno consumir hormonas, sean pastillas, ¿no? O inyecciones, porque esto altera el periodo menstrual, altera todo el ciclo. Aquí vemos, por ejemplo, el proceso de la formación del óvulo. Miren el folículo desde aquí, que es inmaduro. El folículo inmaduro va a ir creciendo, desarrollando, miren, ¿sí? Esto es gracias obviamente a la FSH, la folículo estimulante. Hasta que por último tenemos el folículo maduro y aquí se encuentra el folículo de Graf, también lo llaman, ¿verdad? Por si acaso, ese término lo deben de haber revisado en exámenes anteriores, en exámenes de admisión. Ahora, cuando esto está listo, el ovocito va a salir, miren, se da el proceso de ovulación, el ovocito secundario, listo, salió. ¿Y ahora qué pasa aquí adentro? Esto me genera como una cicatriz, llamado el cuerpo lúteo. Ahora, esta formación del cuerpo lúteo es gracias a la hormona luteinizante. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo luego me va a producir progesterona, la protectora del embarazo, en caso haya fecundación. ¿Qué ocurrirá si es que hay fecundación, chicos? Recordemos que, miren, por aquí el ovario, la ovulación, aquí está el óvulo. El ovocito secundario empieza a viajar a través de la trompa de falopio. En el primer tercio usualmente es donde ocurre la fecundación. Pero mire por aquí, el espermatozoide entra. El espermatozoide, recordemos que tiene su colita, tiene cuello, ¿verdad? Y la cabeza. En el caso del espermatozoide humano, el gameto es así. Ya, acá en la cabeza se encuentra el acrosoma, que es un lisosoma especializado, y aquí adentro está el ADN, bien compactado. Y aquí adentro están las mitocondrias, en el cuello, para que obviamente esto me genere energía y la cola se mueva rápidamente. No te olvides, este es el acrosoma. Ahora, el espermatozoide de los diferentes animales es totalmente diferente, ¿eh? Por ejemplo, el del ratón es bien alargado, dobladito hacia adelante, ¿sí? Muy grande. Los espermatozoides varían. Hay unos que son bien redonditos, de acuerdo a la especie. Los de peces, los de equinodermos. Todos los espermatozoides varían en su forma, varían en tamaño. Ahora, este espermatozoide, aquí a nivel de la membrana, tiene receptores. ¿Receptores para qué? Para que se puedan guiar, pues chicos. Recuerden, tenemos 2 trompas de falopio, tenemos 2 óvulos. ¿Qué me dice que el espermatozoide cuando entra? A ver, ¿por qué no se va por acá? Y dice, uy, acá no hay nadie, me retorno. No, sí o no. El espermatozoide sabe perfectamente hacia dónde ir. Sabe cómo guiarse. ¿Y cómo lo hace? Gracias a los receptores que tiene aquí. Porque las hormonas lo van a guiar. ¿Qué hormonas? Las del periodo menstrual. Recuerden que si aquí hay un óvulo por este lado, es porque aquí hay un montón de hormonas y el espermatozoide se va a guiar de eso para poder identificar hacia qué lado está el óvulo, si es que está hacia la derecha o hacia la izquierda.
Una vez ocurrido el proceso de fecundación, ya viene, ¿no?, el tema de la mórula, ¿no?, la blástula, la blástula, el proceso de nidación o gastrulación. Y bueno, aquí está el músculo uterino, ¿no?, el miometrio, el endometrio, que es la parte de la sangre que formará la placenta. Vamos a verlo. Con respecto al óvulo nos mencionan esto, ¿no? La corona radiata o la corona radiante es la zona de protección que tienen que atravesar los espermatozoides para que pueda ocurrir el proceso de fecundación. Luego de la fecundación ya viene, ¿no?, la metafase de la primera división, ¿sí?, listos para formar ya el embrioncito. Los embriones también son diferentes. Miren, aquí tenemos embriones de vertebrados, anfibio, reptil y mamífero. Algo muy importante que quiero resaltar aquí en ustedes es, chicos, miren la blástula. Miren esta blástula y esta blástula. Oye, ¿esto qué significa? ¿Que venimos de anfibios? Bueno, en realidad venimos de animales acuáticos muy primitivos. Un reptil muy primitivo, ¿no? Realmente. Por eso es que los embriones nuestros se parecen al de los anfibios. ¿Por qué? Porque, señores, recuerden, 9 meses de nuestra vida hemos sido organismos acuáticos. Sin embargo, cuando vemos la etapa fetal, miren a quién nos parecemos, ¿no? A los reptiles. Recuerden que el ser humano en sus genes tiene genes de un montón de animales. Obviamente, cuando ya llega el desarrollo fetal, los 6, 7, 8 meses, ya se inactivan los genes de otras, se terminan de activar los genes de otras especies y quedan solo los genes humanos. Y por último, chicos, respecto a el proceso de la menstruación, ¿no?, tal como lo podemos ver aquí. Estos son los picos hormonales que yo les mencionaba, chicos. Miren por aquí. Miren la hormona luteinizante. ¿En qué momento está la luteinizante? Al momento de la ovulación. Por eso es que se llama luteinizante. Estimula la ovulación para que se forme el cuerpo lúteo. Y por último, ¿para qué? Para que el cuerpo lúteo me produzca, ¿qué cosa? Progesterona. El estradiol, recuerden, está por aquí, ¿no?, presente justo antes de la ovulación y luego hay un ligero pico. Muy bien, chicos, esto es muy importante. Vemos aquí el proceso de la formación del endometrio. Esta es la fase de menstruación. Mira, aquí ocurre menstruación. Mira, día 1 es el día en donde baja la primera gota de sangre. Disminuye aproximadamente hasta el 5º o 6º día, ¿no? Hasta ahí disminuye, no más tampoco, disminuye la sangre. Y luego nuevamente se forma. ¿Cuáles son los días de riesgo? Los días de ovulación. Exactamente el día 14 del ciclo, donde ocurre la ovulación y el endometrio sigue creciendo. El endometrio seguirá creciendo hasta formar placenta en el caso de que ocurra la fecundación. Y de lo contrario, simplemente volverá a caer. Recuerden que en este proceso se eleva la temperatura en la ovulación, ¿verdad? Hay aumento de temperatura a 37 grados. La mujer cambia un poco, tanto su comportamiento como su fisionomía, por el tema de la ovulación. En el ser humano es un poco difícil de detectarlo, porque los humanos somos mucho más complejos, pero en mamíferos menores es fácil de detectar. Muy bien, chicos, y ahora, como cuarta y última parte del capítulo, vamos a ver la reproducción sexual en el caso de las plantitas. El microsporocito, recuerden, esto es la microgametogénesis, por aquí está. La microgametogénesis, micro es para producir los granos de polen y la macrogametogénesis para producir el óvulo. El microsporocito realiza obviamente meiosis 1, meiosis 2, en donde se obtienen 4 microsporas haploides cada una. Miren, pero para formar el grano de polen tiene que ocurrir una primera y segunda cariocinesis. ¿Esto qué me genera? 3 núcleos en el interior del grano de polen. Y obviamente tienen función, ¿no? Estos son los gametos que están dentro del grano de polen. Recuerden que el grano de polen es la estructura reproductiva. Encontramos aquí los núcleos espermáticos, 2 núcleos espermáticos y el núcleo del tubo, para formar el tubo polínico, para que por ese tubo polínico ingresen los 2 núcleos espermáticos. En la parte femenina, por otro lado, como siempre, chicos, ocurre proceso de selección. Ocurre, miren, meiosis 1, meiosis 2 y hasta aquí usualmente nosotros vemos, ¿no? Ya, hasta aquí quedó. 3 degeneran, ¿no? Solo 3 degeneran y me queda solamente una. Pero esta una va a empezar a hacer nuevamente las cariocinesis, miren. Ahora el núcleo tiene 2, ahora tiene 4, ahora tiene 8.
Y esos 8 se van a ordenar de esta manera. 3 antípodas, 2 sinérgidas, el óvulo como tal o el núcleo del huevo, la oosfera, y los cuerpos polares. Y lo que vamos a encontrar es esto. Recuerden, por aquí vienen los granos de polen, se pegan a nivel del estigma, ingresa el primer núcleo espermático, ingresa el primer núcleo del grano de polen, que es el núcleo del tubo polínico, y seguidamente ingresan los núcleos espermáticos. El primer núcleo espermático se fusiona con la ósfera, fecundación. Y el segundo núcleo espermático, con estas dos ósferas, se fusiona formando una estructura triploide. De esa manera, nosotros vamos a poder encontrar toda la estructura que va a generar el fruto. Recuerden que si lo dibujamos por aquí, ¿no? Ya todo completo. El óvulo, cuerpos polares, ¿no? Están las sinérgidas y antípodas. Cuando viene el tubo polínico viene por aquí. Aquí ya se utilizó un núcleo. Los núcleos espermáticos vienen bajando por acá. El primer núcleo espermático fecunda. Esto me va a dar el embrión de la semilla, obviamente. Y el segundo núcleo espermático se fusiona con los dos cuerpos polares y me forma una estructura triploide. ¿Quién será? El mesocarpo, la parte comestible, la parte que ya va a dar origen al fruto. En el estambre, chicos, recordemos que aquí adentro es donde vamos a encontrar los granos o los gránulos de polen. La antera, ¿no? La parte de las cápsulas, ¿sí? O tecas, también lo llaman teca, ¿sí? El filamento, ¿no? Y aquí adentro los granitos de polen. Esta imagen para nosotros ya no es nueva, ¿verdad? Ya la conocemos. Aquí tenemos todavía todo lo que lo llaman el gineceo, ¿no? La parte femenina, ¿no? Y el androceo es el conjunto de los estambres, por si acaso. Ocurre el proceso de meiosis y miren, aquí viene el grano de polen y esta es la formación del tubo polínico, ¿ven? Y por aquí van a entrar los dos núcleos espermáticos para que se dé el proceso de fecundación, ¿no? De esta manera genera el embrión y como consecuencia, ¿qué tendremos? El gran y famoso fruto, ¿verdad? La semilla en el interior, aquí adentro está el embrión. Recuerden que esto pueden ser, ¿no? lo que le llaman el tejido embrional o cotiledón, bien cubierto, bien protegido por el endocarpo, ¿sí? El mesocarpo, la parte comestible, no se olviden, ¿sí? Y de esta manera, chicos, aquí tenemos un fruto, ¿no? Por ejemplo, un durazno. Las semillas pueden ser mucho más pequeñas, como en el caso de las peras o de las manzanas. Muy bien, chicos, ya hemos visto todo en la parte teórica. Ahora vamos a pasar a las preguntas que obviamente ustedes ya resolvieron. En la pregunta número 1, chicos, nos indican, una de las características principales de los seres vivos es la reproducción y particularmente la reproducción asexual, que es la más sencilla. Ocurre tanto en organismos pluricelulares como también obviamente en unicelulares, ¿no? De acuerdo a esto, ¿cuál es la que se realiza en el plasmodium? Recuerden que lo teníamos en la separata, obviamente es el proceso de esporulación, ¿verdad? Rizoma es un tipo de reproducción vegetativa en plantas. La gemación sabemos que es en el caso de levaduras, ¿no? Bipartición bacterias, ¿no? Y regeneración en el caso de, por ejemplo, la planaria. En la pregunta número 2 nos indican, se sabe que todos los individuos que se reproducen sexualmente producen gametos, ¿sí? Reproducción sexual, sean estos animales o plantas. Tal es así que en las plantas con flores, los gametos masculinos se encuentran en la estructura denominada, ¿de quiénes estamos hablando, chicos? Te dicen los gametos masculinos. Estamos hablando de, recuerden que los gametos masculinos, gameto estaríamos hablando algo análogo al espermatozoide, ¿no? Y serían, ¿dónde estarían los espermatozoides? Dentro del grano de polen, ¿verdad? Se encuentran en la estructura denominada el grano de polen. Ahora, esta es una clave obviamente por especificidad, ¿no? Sabemos que los estambres en conjunto forman el androceo, ¿no? Y toda la parte femenina el gineceo, ¿sí? Esto de que en conjunto, únicamente los estambres, es conocido como el androceo. Ahora, los estambres forman el androceo. Dentro de los estambres están los granos de polen. Y dentro del grano de polen, recuerden, el grano de polen puede tener formas muy variadas, ¿eh? Y puede estar recontra ornamentado. Eso ahorita no nos interesa. Pero recuerden que aquí adentro están los tres
los que se conocen, ¿no?, como los gametos masculinos, ¿no?, se encuentran en la estructura denominada el grano de polen. Muy bien, una pregunta un poquito para pensar, la verdad, un poquito ahí medio extraña, pero por tema de especificidad, la clave sería la E. En la pregunta número 3 nos dice, para que se lleve a cabo la fertilización en las plantas, los granos de polen son transportados desde las anteras de los estambres hasta el estigma del pistilo. Este proceso se denomina el proceso conocido como la polinización, ¿verdad, chicos? Puede ser la polinización cruzada, puede ser directa, puede ser indirecta. En la pregunta número 4 nos dice, para que un varón pueda, a través de una relación sexual, fecundar un ovocito femenino, debe colocar el semen a nivel del canal vaginal. Las glándulas que contribuyen a esta secreción son las denominadas, a ver, ¿quiénes van a formar parte de esto? Estamos hablando de la próstata, vesículas seminales, ¿verdad? Y las glándulas de Cowper. Son las tres glándulas que ayudan en el caso del varón, ¿no?, al momento de la lubricación a nivel del tubo uretral para disminuir el pH, ¿sí? Todo ello colabora, ¿verdad? Y además que estos líquidos, algunos de los líquidos como el líquido prostático, contribuye con el volumen del eyaculado, ¿no? En el proceso del eyaculado no es solamente espermatozoides. La clave sería la D, ¿verdad? En la pregunta número 5 nos dice, en las plantas con semillas, los embriones requieren de una fuente de nutrientes que les sirve de alimento durante la germinación. Esta sustancia nutritiva se la proporciona el endospermo, ¿verdad? El endospermo sabemos que constituye, ¿no?, la sustancia nutritiva que le sirve de alimento al embrión, toda la zona del endospermo. Se almacena dentro de los cotiledones, recuerdan, ¿no? Recuerdan que habíamos visto el caso del frijolito, ¿sí? El frijolito tiene sus cotiledones y esta cosita aquí chiquitita, esto es el embrión, ¿no? Y todo esto es como su mochilita llena de comida. Una vez que el embrioncito despierta, empieza a producir giberelinas, empieza a desarrollar, ¿no?, gracias también a las auxinas. Este proceso, recuerden que es la germinación, cuando la semilla despierta del letargo. Esto lo habíamos mencionado en la semana de fitohormonas. El tejido se llama el endospermo, entonces, ¿ok? En la pregunta número 6, para que se lleve a cabo la reproducción en los animales, como en el caso de los humanos, se requiere de la participación de una serie de hormonas. ¿Cuáles son aquellas células masculinas encargadas de elaborar la hormona denominada testosterona? Responsable de características sexuales secundarias, estamos hablando de las células de Leydig, ¿verdad? Hablando de las células de Leydig. Muy bien. Bueno, el conducto Müller es un conducto realmente, ¿no? El conducto de Müller, que es para la diferenciación en el caso del sexo del embrión. Igual el conducto de Wolf también de igual manera. Müller es en el caso de mujer, Wolf es cuando va a ser un niño, ¿no? El tema de Sertoli, recuerden que estas células en realidad son para el soporte, sostén. Las células de Schwann están en la neurona, ¿no? No tiene nada que ver. En la pregunta número 7 nos dice, la unión de los gametos femeninos y masculinos permitirá el desarrollo embrionario de un nuevo ser, que ocurre dentro del cuerpo de la mujer, por lo que se denomina fecundación interna. ¿En qué lugar ocurre normalmente este evento, chicos? ¿En dónde ocurre el proceso de fecundación? Recuerden, a nivel de la trompa de falopio, ¿no? En teoría, ¿no? En teoría debe ser a nivel de la trompa de falopio. La tercera porción, ¿no?, de la trompa de falopio. O sea, usualmente es que recuerden que, si por aquí tenemos un útero, sí, ahí está, con el ovario por aquí y por acá, sí, obviamente al salir el ovocito se queda por acá más o menos, ¿no? Esperando. Esta es la época de fertilidad máxima de la mujer. Pero recuerda que luego el ovocito también va envejeciendo, es una célula y ya va avanzando. Lo correcto, o mejor dicho, lo ideal para el proceso de fecundación, ¿no?, es que cuando los espermatozoides ingresan, lo fecunden al ovocito por aquí, ¿no? Si lo puede darse una fecundación por aquí, claro. Eso ya es fuera de los días de riesgo, en teoría, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que se ha visto, ¿no?, en periodo menstrual, los días de riesgo. Pero recuerden que el óvulo sigue avanzando y sigue avanzando. Es un óvulo ya envejecido, pero de todas maneras es posible fecundarlo. Ahora, de acuerdo a la parte teórica, nos dice que la fecundación tiene que ocurrir de manera principal y general en la trompa de falopio.
En la pregunta número 8 nos indica, la reproducción permite que una especie se perpetúe y no se extinga. Sin embargo, en diversos insectos, el óvulo se desarrolla sin participación de espermatozoide. Este fenómeno biológico, señores, es muy conocido, llamado la partenogénesis, ¿verdad? En la pregunta número 9 nos dice, una vez ocurrida la fecundación del ovocito humano, este recorre hacia el útero a fin de implantarse en el endometrio, donde seguirá su desarrollo hasta alcanzar el momento adecuado para su expulsión a través del parto. ¿En qué etapa del desarrollo embrionario ocurre este proceso de implantación? A nivel de blástula, ¿verdad? Cuando han pasado casi 7 días desde el proceso de la fecundación del embrión. Sí, se implanta, pero en la etapa de blastocisto, ¿no? Exactamente. En la pregunta número 10 nos dice, algunas especies del reino animal llevan a cabo un proceso de cambios para llegar a su forma adulta, como los que realizan los insectos, ¿no? Las moscas o anfibios, como en el caso del sapo. Este proceso de transformación es conocido como, ¿cómo se le conoce, chicos, a esto? Es la metamorfosis, ¿verdad? Metamorfosis. No me lo vayan a confundir con ecdisis, por favor. El proceso de ecdisis es el cambio de la muda, no se olviden, ¿eh? Esto es para el crecimiento del individuo, ¿no? Pero es para la muda, cuando dejan el exoesqueleto. Esto es en el caso también de artrópodos. En general, artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos, ¿no? Todos ellos hacen ecdisis. En la pregunta número 11 nos dice, el proceso de formación de gametos masculinos se inicia en los sacos polínicos y estos forman el grano de polen que contiene los núcleos espermáticos y el núcleo vegetativo o núcleo del tubo. El grano de polen es denominado, por ello, el microgametofito, ¿verdad? En donde se encuentran, obviamente, internamente los gametos, ¿no? En la pregunta número 12, la mitosis es una división celular ecuacional que forma parte del ciclo celular. Esta división consta de 4 fases, en donde una de ellas se caracteriza porque la cromatina llega a su máxima condensación, originando los famosos cromosomas. Los centriolos se ubican en los polos de la célula y se constituye el uso acromático. Esta fase es conocida como la metafase, ¿verdad, chicos? La formación del uso cromático con cromosomas, obviamente. Metafase, esta facilita. En la pregunta número 13, durante la metafase de la mitosis, la cromatina llega a su máximo estado de condensación, dándose origen cromosomas. Estos son clasificados de acuerdo a la posición que ocupa el centrómero y constricción primaria. O son conocidos, ¿no?, como metacéntricos aquellos que en el centrómero se halla en metacéntrico. ¿Qué significa, chicos? A la mitad, ¿verdad? Exactamente en la parte media del cromosoma. En la pregunta 14, la formación de gametos implica un tipo de división celular conocida como la meiosis. Esta división consta de 2 eventos consecutivos, meiosis 1 y meiosis 2, debido a los acontecimientos que ocurren en la profase 1. Es que se lleva a cabo la recombinación genética. ¿En qué etapa de la profase 1 se forman los bivalentes? Los bivalentes, chicos, ¿en dónde? En cigoteno, ¿verdad? En el cigoteno. No se acuerden. Primero es leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En la pregunta número 15, por último, nos dice, la reproducción asexual no es exclusiva de organismos unicelulares, pues también ocurre en los pluricelulares como hongos, plantas y animales. Las fresas, por ejemplo, se reproducen a través de tallos especializados, denominados como, ¿de quiénes estamos hablando, chicos? Obviamente, ¿no? Los estolones. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden siempre practicar bastante y que les haya ido, bueno, y que les vaya muy bien ahora en su examen. Cuídense mucho.